¿Qué onda, habitantes de la Commonwealth? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Como ya pasó un mes y días del estreno de The Flash, me propuse hacer este video, en el que les voy a compartir mis puntos de vista de por qué fracasó la película, lo que creo que pasó realmente. Antes de continuar, les comento que este video tiene spoilers, así que tengan cuidado si no vieron la película. Y arriba les dejo el enlace de la review de la película que hice el día del estreno. Bueno, dicho eso, mi nombre es Diego Expendable y bienvenidos a The Commonwealth. Para empezar, hablemos de la recaudación en cines, teniendo en cuenta de que ya salió en digital el 18 de este mes. La película tuvo un presupuesto de 220 millones y solamente recaudó 267 millones de dólares. Obviamente es un fracaso gigantesco, ya que la película tenía que haber hecho unos 800 millones más o menos para andar bien. La pregunta es, ¿qué pasó y por qué? Bueno, a continuación les doy las razones. Primero, el Snyderverse, pero ojo, no lo digo en el mal sentido, todo lo contrario, ya que soy un gran fan del Snyderverse. ¿Por qué digo esto? Porque hay millones de fans en el mundo que solo quieren ver el Snyderverse, quieren que se restaure el universo creado por el gran Zack Snyder y quieren ver la continuación de esa visión y todo ese proyecto armado que comenzó en el 2013 con Man of Steel. Y como The Flash se marcó como la película que iba a cambiarlo todo, borrar el Snyderverse y crear un universo con actores nuevos, idea original del propio Walter Hamada y ahora James Gunn, eso hizo que la gente empezara a tomar rechazo hacia la película desde sus inicios, y eso se vio reflejado en la taquilla. Segundo, la piratería. Como todos saben, las películas se filtran y la gente las ve con buena y mala calidad por la web, y The Flash no fue la excepción. En el mismo día del estreno, la película ya estaba en internet completa, por lo que muchos optaron por verla de ese modo, así perjudicando la taquilla de la misma por el simple hecho de verla en la comodidad de su casa, y por este otro punto que sigue. Tercero, las malas críticas. Las críticas a esta película prácticamente la destruyeron, pero la destruyeron posta. La aniquilaron, así como muchos castigamos a Saint Seiya The Beginning, y con justa razón, a esta la mataron igual en las redes, y por YouTube ni hablar. El 90% de las críticas que vi la aniquilaron. Entonces, a una persona normal que no está súper metida con el mundo de DC o de superhéroes en general, ve o escucha esas críticas, ¿qué ganas les quedan de ir a gastar dinero en una película tan mala como todos dicen? Y de acá seguimos al siguiente punto. Cuarto, la gente ya no confía en DC. Y es una triste realidad, la gente está harta. Los que sabemos y estamos en este mundo, estamos un poco hartos. Pero personas que simplemente ven películas y punto, en la primera que les cuentan 5 minutos del desastre que es DC, por culpa de Warner Bros. Y toda la gente incorrecta que maneja la compañía, se van a otra sala a ver una película de Marvel o cualquier otra cosa. A lo que lleva al siguiente punto. Quinto, lo malas que son las últimas películas de DC. Seamos sinceros, las películas en las que Zack estuvo y colaboró fueron las únicas buenas en este universo desde Man of Steel. Después, mirá lo que tenemos. Shazam 1. Mala. Lo único bueno que tiene es el actor Mark Strong como el villano. Merlín para los muchachos. Birds of Prey. Malísima, excepto por la actuación de Margot Robbie como Harley Quinn. Wonder Woman 1984. Malísima. Una burla a la original. The Suicide Squad de James Gunn. Horrible y una burla a la original, que aunque está mutilada la del 2016, es mejor que esta. Por cierto, release de Ayer Cut. Black Adam. Malísima. Dwayne Johnson haciendo de Dwayne Johnson pero con poderes. Malísimo. Lo único bueno fue Doctor Fate y el cameo de Superman de Henry Cavill. Shazam 2. Un pedazo de porquería atómica. Una película totalmente desagradable, así como también su protagonista. Y ni hablar de la Justice League del 2017 que hizo Joss Whedon, director de Marvel. No hay que olvidarse de eso. ¿Me entienden? Con este historial, ¿qué pretenden los de DC? ¿Que la gente vaya corriendo a ver todas las películas que sacan? No es así. Vos les tenés que dar algo. Y si la gente, los fans, te piden algo que vos les podés dar, como por ejemplo una avioneta volando por el estudio de Warner Bros. Con el mensaje que dice Restore the Snyderverse, eso significa algo. Significa que la gente te está pidiendo algo. Y vos, en vez de dárselos, te reís en sus caras y traes al más payaso de los payasos a destruir lo poquito bueno que te queda. Y de ahí saltamos a este punto. Sexto, James Gunn, el payaso, el infiltrado y el enemigo. Este tipo llegó para romperlo todo, para destruir toda esperanza de los fans, para destruir el legado que construyó un gran hombre con mucho esfuerzo y corazón. Este tipo es de Marvel. ¿Pueden entender eso? Es de Marvel.
¿En qué cabeza cabe traer como jefe a un enemigo de Marvel? Un infiltrado que lo único que hace en DC es mancharlo, como una remera blanca con mucha mugre. Lo mancha. ¿Cómo vas a traer de jefe a un tipo que trajiste para que te haga una película y fue un terrible fracaso? The Suicide Squad costó 185 millones y recaudó 168. ¿Escucharon bien? 185 fue lo que costó, 185. Y recaudó 168. O sea, ¿qué te dicen esos números? ¿Qué te dicen? Es como que yo sea un colocador de inodoros, ¿no? Y vos sos el de Warner y me pide que te ponga un inodoro en el baño nuevo. Ok, voy, lo coloco, y vos, cuando vas a estrenar el trono, como muchos dicen, te encontrás con que el inodoro lo puse de costado en la pared. ¿Se entiende? Y que encima de eso me tomen como jefe. ¿Pero qué estamos, todos locos? El mundo se fue al carajo. Aparte, ya este tipo tuvo sus problemas graves con Disney por unos tweets viejos que andaban circulando por las redes. Tuiteó cosas muy jodidas. Tweets que el mismo director tuiteaba y borraba, diciendo que era chistecito, que era broma. Habitantes de la Commonwealth, los invito a que busquen esos tweets en internet para que tengan una idea de lo que estoy hablando y de qué clase de persona es este tipo. Entonces, la gente sabiendo que este tipo es el nuevo jefe de Warner en DC, ¿qué ganas te dan de apoyar este universo? No te dan ganas, todo lo contrario. Muchos prefieren no ir o simplemente boicotear futuros proyectos de DC. ¿Y saben qué? Por más que esté bien o mal, lo tienen merecido, porque se la buscan. Los de arriba en Warner, David Zaslav y muchos otros, ¿con qué necesidad tenés a un tipo tan odiado como James Gunn? Y encima como jefe. ¿Por qué no le metés una patada en el tujes y lo rajás de ahí? Y llamás a alguien competente, a alguien que la gente lo vea y les dé esperanzas. No a un triste payasito envidioso de Zack Snyder que solo busca eliminar todo lo que él hizo, pero convenientemente, quedándose con lo que a él le parece que le sirve de ese universo. Y con respecto a este tipo, tenemos este otro punto. Séptimo, los malos tratos a los actores. Si bien recuerdan, este sujeto se burló de todo el mundo en la cara, pero más que nada en la cara del propio Henry Cavill, al despedirlo como Superman. El tipo ni bien llegó, empezó a mover todas las fichas del tablero y lo llamó a nuestro querido Henry para una reunión, en la que terminó despidiéndolo, siendo que el actor había hecho público de que volvería a interpretar a Superman después de su cameo en Black Adam. Eso es James Gunn. Siguiente punto y polémico. Octavo, Ezra Miller, otro gran punto en contra para esta película. Recordemos que este actor se metió en un montón de quilombos por sus comportamientos. Es un tipo que tiene una banda de acusaciones por todas partes y por mucha gente. No solo eso, sino que también hay varios videos que demuestran que es verdad, en donde se lo ve atacando a la gente, pasando momentos vergonzosos con policías. Hay mucha evidencia, y todo esto le creó muy mala reputación. Hombres y mujeres del mundo no lo pueden ni ver. No tienen ganas de ir a ver una película en la que el tipo se hace el bueno y el jovencito cuando en la vida real está medio loco y ataca a la gente. Y eso es lo que piensan de este asunto. No por nada estuvo desaparecido mucho tiempo en las redes. Eso y porque también estaba en rehabilitación. Aunque se lo vio recientemente en la premiere de The Flash junto a Andy Muschietti y sus compañeros. Ahora pasando a los últimos puntos sobre la película en sí. Noveno, los efectos especiales. Los efectos especiales le jugaron muy en contra a esta película, muy en contra. Es cierto que no son perfectos ni mucho menos, pero lamentablemente la gente se enfocó mucho en eso, suficiente como para juzgarla por este punto nada más. La catalogaron como de lo peor que hay en CGI, con efectos de PlayStation 2, como para que tengan una idea. La destruyeron, cuando en realidad no es tan así. Repito, tiene cosas malas, pero también tiene otras muy buenas. Hay muchas escenas con CGI que están espectacular. Aparte, no sé de qué se asustan, si los malos efectos hay en todas partes. Solo miren al durazno de Tony en esta escena y se van a dar cuenta. También es de PlayStation 2 y nadie dice nada. Siguiente punto. Décimo, los cameos. Otro punto fundamental para la película. Punto positivo para muchos y muy negativo para otros. Vayamos por partes. Los efectos en los cameos a veces están bien y a veces se notan mucho. Pero vamos, ¿cuánto presupuesto más tenían que meter si querían que se vea perfectos? Demasiado hicieron. Sigamos. A la gran mayoría no les gustaron, pero también hay mucha gente que la criticó y no está familiarizada con el tema. Por ejemplo, los que no saben ven un cameo del Superman de Nicolas Cage retocado con CGI para que parezca más joven y dicen "What the fuck?". Es entendible que no todos lo conozcan, ya que su película de Superman nunca vio la luz, pero para los que conocen esa historia, sumado al cariño que Nicolas Cage le tiene a Superman en general, fue algo totalmente espectacular y un digno homenaje al actor y a su versión de Superman. Otro tema con los cameos es ver al Superman de Christopher Reeves hecho por CGI. A muchos les gustó, fue algo nostálgico.
pero a otros les cayó súper mal de que usaran su imagen en la película, lo detestaron. Otro punto es que aparte de los cameos que tuvimos, faltaron muchos importantes. Por ejemplo, el Flash de la serie CW y el Flash de los 90s, el Batman de Christian Bale, el Superman de Brandon Root y el Superman de Tyler Hoechlin, los personajes de Titans, Doom Patrol y Stargirl, entre otros. Y bueno, ahora sí pasamos al último punto. 11, las escenas post-créditos. Otro de los grandes problemas de la película fueron los cambios que hubo en las dos escenas post-créditos de la película. La primera con George Clooney y la segunda con el Aquaman borracho. ¿Por qué digo cambios? Porque no hay que ser un genio para saber de que la película pasó por muchos reshoots y que James Gunn metió mano en todo lo que pudo. Primero, el Batman de Keaton iba a estar como Bruce Wayne junto con Barry en el final del tribunal. De hecho, hay fotos filtradas de esa escena. Y como lo mataron en la película, que seguro ese es otro reshoot de último momento, metieron a Clooney en modo de broma, para hacer reír a la gente, que muchos lo tomaron bien y otros se enojaron muchísimo. ¿Y qué decir de ese desastre de escena con Aquaman borracho? Esa escena realmente no sirve para nada. ¿Y saben qué? También iba a haber una escena con Henry Cavill en el final. Y obviamente desde que llegó el payaso Gunn, hizo que la saquen. Y también, como les conté en el video anterior, se dio a conocer de que el Batman de Ben Affleck, Batfleck para los amigos, iba a aparecer en la escena postcrédito final. Pero como ustedes ya saben, esa escena tampoco vio la luz. Y dejaron las dos que vimos, que lo único que hacen es restarle puntos a la película. Y bueno, habitantes de la Commonwealth, eso fue todo lo que tenía para decir de The Flash. ¿Por qué falló y qué fue lo que sucedió? Ojalá hubiese sido un éxito la película, porque la verdad que la disfruté mucho. El director Andy Muschietti y su hermana Bárbara le pusieron todo el corazón a la película. Aparte, ver a Batfleck junto a Alfred nuevamente y ver al Batman de Michael Keaton en pantalla grande no tiene precio. Y aunque muchos no estén de acuerdo, pero otros tantos sí, realmente me encantó la escena del Superman de Nicolas Cage, al mismo nivel que cuando apareció Henry Cavill en Black Adam. Así que felicitaciones a Nicolas Cage por haber estado en las pantallas de cine con su versión de Superman, aunque solo sea unos minutos. Pero aún así, nada quita que The Flash haya fracasado terriblemente. Pero esto aún no termina, agárrense en fuerte, porque pronto se viene el insecto de Blue Beetle, literalmente hablando. Lo mal que pinta esa película no tiene precedentes. Va a fracasar igual o peor que The Flash. Aunque siendo totalmente sincero, me parece un pedazo de porquería esa película. Si Flash tiene efectos de PlayStation 2, esta tiene efectos de PlayStation 1. Y el reparto de los actores, vergüenza ajena. Creo que ni aunque me regalen la entrada y me paguen el Uber al cine la voy a ir a ver. Así que no cuenten conmigo en esta los de DC. Pedazo de porquería. Bueno, ahora sí termino este video. Les agradezco a todos por haberlo visto hasta el final. No se vayan sin comentar abajo en los comentarios qué les parecieron todos los puntos que les di, así charlamos un poco. Compartan el video a más personas, denle like y suscríbanse al canal para más videos. The Commonwealth corta la transmisión y Restore the Snyderverse.